Muchas gracias, Marce. Oigan, bueno, pues hoy seguimos hablando de salud. En esta ocasión es el químico Sergio Salazar Lozano de Laboratorios Lister quien nos acompaña y a quien siempre agradecemos que toquemos estos temas que a veces son un poco difíciles de abordar, pero que son muy importantes. Bienvenido, Sergio, qué bueno que estás hoy con nosotros en el programa. Ya hablaremos del apoyo del laboratorio en el diagnóstico de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que no ha desaparecido. Exactamente, así es, Maritza, gracias. Fíjate que sí es un tema que sigue siendo actual al final del día, ¿verdad? Entonces, y hablando de eso, rápido voy a hablar de los orígenes. Fíjate que los registros históricos que luego tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, pues provienen principalmente, por supuesto, de Europa, ¿no? Sí, claro. Y entonces, previo al siglo XVI, no se tenía registro de esta enfermedad. Es en el siglo XVI que observamos que se presenta y que además se dispersa con mucha velocidad en Europa. Y esto hace pensar a médicos e historiadores que este es un problema que existía en América, pero no en Europa, y que los primeros exploradores se trajeron de vuelta al viejo continente. Y bueno, esta es la sospecha, ¿verdad? Claro. No es lo único que nos dice, porque se dispersó con mucha velocidad en Europa después, ¿verdad? Sí. Pero bueno, esto también nos habla un poco de algo que pasaba en Europa, ¿no? Claro. Y bueno, desde entonces podemos decir, bueno, pues nos acompañan. La sífilis, si la tratamos o la abordamos ahora desde un punto de vista ya más bien clínico, ¿verdad? Pues como se presenta es la infección de entrada se va a dar, o la transmisión se va a dar primero y en primer lugar por contacto sexual, claro. ¿Sí? Esa digamos que es el medio más frecuente, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo así, habitualmente pues se da de una lesión y hay un contacto que es muy directo. Ahora, en el caso de, es también posible, el segundo modo de transmisión más común es a través de la placenta. Y aquí pueden ocurrir dos cosas. Claro. O una mujer que está en una fase latente, ahorita vamos a hablar de eso, y que, bueno, lo transmite, en este caso a su feto, ¿verdad? O al bebé, o que se infecte durante el embarazo, ¿verdad? Entonces, este sería el segundo. Ahora, no son los únicos, sí es posible, son por mucho los más importantes, sí es posible de repente que hay un contagio a través también de una lesión y todo por un medio que no sea sexual. Y es posible, por ejemplo, teóricamente a través de una transfusión sanguínea, ¿verdad? Pero sí es importante aquí mencionar, en el caso de la transfusión, esta enfermedad es producida por una bacteria que se llama Treponema pallidum, ¿sí? Esta es una espiroqueta. Esta bacteria, espiroqueta quiere decir que tiene una forma más o menos como de sacacorcho, y entonces está como si estuviera medio enrolladita sobre sí misma, sí. ¿Verdad? Y más o menos tiene esta bacteria de 10 a 13 rueditas que hace o vueltecitas que da, ¿no? Y bueno, esta bacteria no sobrevive habitualmente a las condiciones de almacenamiento de la sangre más de 48 horas. Entonces, esto vuelve difícil que se transmita a través de la sangre, y que se quede ahí instalada la enfermedad. Es muy complicado porque además casi nunca se pasa la sangre tan rápido. En la gran mayoría de los casos no ocurre así. Bueno, y además ahora se hacen ya tantos estudios antes de que puedas donar sangre, que definitivamente podemos decir que gracias a los avances actuales, pues esto ya es casi imposible. Es muy difícil. La parte clínica rápidamente, porque quedé que te lo iba a decir y voy a ser breve. Mira, la sífilis la dividimos en 3 fases clínicas, que sería primaria. En la primaria normalmente vemos una lesión que es ulcerativa en la zona genital. Esta se presenta de 10 a 3 meses después de haberse dado la infección inicial y dura unas pocas semanas, 6 semanas, una cosa así. Después se va a presentar una segunda fase en donde, algunas semanas después, en donde, pocas también, en donde va a haber un poco de irritación de garganta, ¿verdad? Y un poco de comezón, sobre todo en las manos y en los pies, ¿verdad? Después de esto, vamos a entrar en una fase latente que puede durar muchos años, ¿sí? Aquí hablamos de 15 años, 20 años, 30 años. ¿Que no te va a dar síntoma? Que no te va a dar síntomas. Pero lo vas a traer. Pero lo sigues teniendo. Y ¿verdad? Lo vas a seguir transmitiendo si no tomas los cuidados. Entonces, digamos que los primeros
10 días posteriores al contagio, 2 semanas posteriores al contagio en adelante es lo ideal de tratar de hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y tenemos todavía este periodo que es de muchos años para hacerlo, porque la última fase, que es la terciaria, esta ya es muy grave. En la fase terciaria hay la posibilidad de que el paciente tenga un accidente cerebrovascular, que presente deterioro neurológico, incluso el paciente puede volverse psiquiátrico, puede haber parálisis, puede haber ceguera, incluso el paciente muere de sífilis, es posible que muera de sífilis, ¿no? Entonces, y bueno, pues hay muchos estudios, el laboratorio que apoya al diagnóstico, con estudios obviamente, de muchos tipos, desde se puede observar directamente el microscopio de la bacteria, lo cual no es lo más recomendable porque a un observadores experimentados se les puede pasar la bacteria. Como dicen, ¿verdad? Hasta el mejor cazador se le va la liebre. En ese sentido, no es el mejor método. Hay hoy una metodología microscópica muy buena que es inmunofluorescencia, en donde digamos que es como si pintáramos a la bacteria con anticuerpos que florecen en la oscuridad. Entonces, en condiciones y con un microscopio especial, lo hacemos nosotros en Lister, podemos hacerlo por inmunofluorescencia y eso es mucho mejor, por supuesto. También otra es a través de una muestra de sangre, y aquí hay dos tipos de estudios. Uno se le llaman estudios no treponémicos y otros treponémicos. Los no treponémicos se buscan, por ejemplo, anticuerpos, anticardiolipinas, que van a detectar sustancias que se van a producir, o más bien como respuesta o como consecuencia de infección, más bien. Y los treponémicos directamente, ahí es el VDRL, por ejemplo, y los otros son los treponémicos. Nosotros hacemos los treponémicos, detectamos anticuerpo IgA, IgG, IgM contra el treponema pallidum, lo hacemos por inmunocromatografía, lo hacemos también por inmunofluorescencia, tenemos un algoritmo para confirmar con inmunofluorescencia, o podemos confirmar también por, como decía ahorita, me refería a quimioluminescencia o inmunofluorescencia, podemos confirmar. Y finalmente, por PCR también se puede detectar. Ah, qué bien, ¿verdad? Mira, no lo sabía. Y estamos hablando que son pruebas, antes de despedirnos ya, que se dan con un 99% de certeza de que esta enfermedad está, la bacteria está en nosotros. Así es, estos estudios que nosotros hacemos, por ejemplo, en sangre, tienen especificidades y sensibilidades muy altas, del 99. Por ejemplo, en el caso de la inmunocromatografía, 99.9% de especificidad y 99.8% de sensibilidad. Entonces, y así el desempeño de lo que hacemos, tratamos de montar aquello que presenta el mejor desempeño. Muy bien. Bueno, pues por este motivo y muchos más, la certeza que nos da siempre Laboratorios Lister es que tenemos que buscarlos a través de sus redes sociales y también a través del teléfono que ha estado apareciendo en pantalla. Así que, bueno, pues a seguirnos haciendo estos estudios, ya sea por este tipo de enfermedad o cualquier otra. Siempre es importante contar con alguien de confianza y ese es Laboratorios Lister. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien, Sergio, y que disfrutes Semana Santa. Muchas gracias. Igualmente. Que estés muy bien. Nosotros continuamos con más después del corte.